Agradezco al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en especial al maestro Jairo Parra Quijano, la invitación para participar en el Congreso. Asimismo, extiendo un saludo al doctor Ulises Canosa Suárez, secretario general del Instituto, a la doctora Magda Quintero y a la doctora Eudith Baene, así como a todo el equipo que hace posible este maravilloso evento con una organización admirable. Bien, en el marco del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social, el tema a desarrollar es el relativo a la apelación y consulta que resulta de trascendencia a partir de la expedición del decreto legislativo 806 de 2020. Para mayor claridad, la ponencia se dividirá en 4 partes. En la primera será sobre la regulación del proceso del trabajo a partir del código, concretamente del recurso de apelación. La segunda parte será sobre la consulta, también en el código. La tercera ya será propiamente la reforma introducida por el decreto 806. Y por último, trataremos de la cuestión sobre la aplicación del decreto 806, es decir, si es de aplicación inmediata o no. Entonces, para iniciar, digamos que teniendo en cuenta que la reforma del decreto 806 es transitoria y temporal por 2 años, que será la vigencia del decreto, es necesario, teniendo en cuenta que volverá a regir el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues comparar los dos sistemas, entre otras cosas, porque comparar ayuda a entender mejor. Bien, el primer punto es el que tiene que ver con el recurso de apelación en el sistema del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. En adelante diremos solamente el código. Lo primero por aclarar es que el recurso de apelación tiene regulación especial en el código entre los artículos 65 a 66A. Luego, esto implica que no es aplicable el Código General del Proceso. Para mayor comprensión vamos a tratar sobre la procedencia, la oportunidad, la sustentación, la admisión, el trámite y decisión del recurso, que es el tema más importante, y la competencia del superior funcional. En cuanto a la procedencia, digamos que el recurso procede contra sentencias de primera instancia y contra autos interlocutorios taxativamente señalados, igual que en materia civil. Sin embargo, hay una diferencia, y es que lo que define la instancia en materia laboral es una cuantía que no es la del artículo 25 del Código General del Proceso, sino un monto particular que es de 20 salarios mínimos. Como un dato muy interesante, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación laboral a principios de este año, ha proferido una sentencia de tutela en la que ha considerado que si un proceso se tramitó como de única instancia, pero la condena fue superior a 20 salarios mínimos, debe ser procedente la apelación contra la sentencia. Es decir, que admite el recurso de apelación en asunto de única instancia siempre que la condena sea superior a 20 salarios mínimos. Bien, en cuanto a la oportunidad, va a depender del tipo de providencia y de la forma de la providencia. Si la sentencia es oral, el recurso debe interponerse al momento de la notificación en estrados en la audiencia. En este caso hay que hacer una precisión, y es que en materia laboral, en el procedimiento ordinario, que es el tipo, la sentencia solo se profiere de forma oral. No hay la excepción que existe en el proceso civil para proferir la sentencia escrita dentro de los 10 días previo sentido del fallo. Esa opción no existe en materia laboral. Ahora, si la sentencia es escrita, que hay un caso en el que es así, en el de disolución y liquidación de sindicatos, en este proceso entonces el recurso se debe interponer dentro de los 3 días siguientes. Si se trata de un auto oral, pues sigue la misma regla de la sentencia oral, luego el recurso debe interponerse en la misma audiencia. Y si por el contrario el auto es escrito fuera de audiencia, el recurso debe interponerse dentro de los 3 días siguientes. Aquí pareciera haber una incoherencia por cuanto el término para presentar el recurso contra un auto es mayor que contra una sentencia, pero es la norma como está consagrada.
El tercer punto tiene que ver con la sustentación. Y hay que decir, obviamente, que en materia laboral como en materia civil, la apelación de la sentencia exige sustentación, entendida como la expresión de los motivos de inconformidad con la providencia impugnada. Se resaltan dos diferencias importantes con la materia civil. La primera es que la sustentación se hace en la primera instancia al momento de interponer el recurso y no como en materia civil en la segunda. Y segundo, que en materia laboral no se exige el reparo concreto que sí exige el Código General del Proceso cuando se trata de apelación de sentencia. Cuando se trata del auto, formalmente no se exige la sustentación, pero el artículo 66A, que se refiere a la consonancia, establece que el superior al resolver la apelación del auto deberá hacerlo según las materias que fueron objeto de apelación, es decir, según la sustentación. Esto permite entender que realmente sí se debe sustentar también la apelación contra un auto. Y no debe confundirse, por último, en materia de sustentación, esta con el alegato que se hace en segunda instancia. Esto implica al menos dos cosas. Primero, que en el alegato que se hace en segunda instancia no puedan incluirse nuevos motivos de inconformidad diferentes a los planteados en el recurso. Y segundo, que la omisión del alegato en segunda instancia, por ejemplo, por inasistencia del recurrente a la audiencia en el tribunal, no conduce a la declaración de desierto del recurso, porque ya el recurso fue sustentado en primera instancia. La admisión no merece ningún comentario adicional, sino simplemente decir que una vez interpuesto y sustentado el recurso en primera instancia, el juez lo concederá y ordenará remitir el expediente al Tribunal Superior. Y recibido el expediente será admitido. Bien, y el tema del trámite y la decisión es el más relevante para resaltar, debido a que este va a ser el punto que reforma el decreto 806. ¿Cómo es el trámite y la decisión? Si se trata de una apelación de sentencia o auto, luego de la admisión se fija fecha para audiencia en la que las partes podrán presentar el alegato oral y luego el tribunal emite también decisión oral. Igual si se trata de una consulta. En caso de que se requiera la práctica de prueba porque, por ejemplo, el tribunal decreta una prueba de oficio, se hará en audiencia, luego se escucha el alegato de las partes y se dicta sentencia. Cuando se trata de la apelación de un auto, no hay posibilidad de decretar pruebas. Luego, en resumen, y para resaltarlo, la decisión de segunda instancia siempre se hace en forma oral en el sistema del código, antes del decreto 806, que es el tema que venimos desarrollando, así como el alegato de las partes. Existe una excepción a la sentencia oral y es igual en el proceso de disolución y liquidación de sindicatos en que es escrita. Finalmente, en cuanto a la competencia, en materia laboral existe una regla especial que determina la competencia del superior funcional y que es la consonancia, que fue introducida por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que adicionó el artículo 66A al Código. Pues bien, según la consonancia, la decisión que el superior adopte debe ser congruente con lo que fue objeto de apelación. Sin embargo, posteriormente la Corte Constitucional, en dos sentencias, tanto para la sentencia, apelación de sentencia como apelación de auto, ha sostenido que esa norma debe entenderse siempre que se entienda que están incluidas en las materias de apelación los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Por ejemplo, si un trabajador por medio de apoderado apela de la sentencia de primera instancia que le negó el auxilio de cesantía, que es un derecho mínimo irrenunciable, pues el tribunal podrá analizar este punto por cuanto lo permite la sentencia de la Corte Constitucional. Es una manifestación de la naturaleza y la finalidad protectora del derecho del trabajo. Pues bien, hasta aquí hemos resaltado los puntos más relevantes de la apelación en el sistema del código. Ahora unas breves notas sobre la consulta. Primero, la consulta tiene una regulación y se mantiene en el Código Procesal del Trabajo en el artículo 69. La consulta se fundamenta en la naturaleza protectora del derecho del trabajo, es decir, quien se beneficia de que se surta la consulta es el trabajador y hoy en día, a raíz de la especialidad de seguridad social,
pues también se extiende al beneficiario o afiliado de la Seguridad Social. O sea, que la consulta no se surte en favor del empleador particular. También hay un caso en que la consulta se surte en beneficio de la nación, de un departamento, de un municipio o una entidad descentralizada en que la nación sea garante. La condición para que se surta la consulta en beneficio de un trabajador del sector particular o privado es que se nieguen totalmente las pretensiones y obviamente que no se interponga el recurso de apelación. Esto implica que la consulta ha estado regulada en beneficio del trabajador en los procesos de primera instancia, por cuanto reemplaza la apelación no presentada. Sin embargo, la consulta, que no es un recurso, y en eso está su naturaleza jurídica, se distingue del recurso por cuanto no lo interponen las partes, sino que se surte de oficio. El juez debe, como sabemos, conceder o autorizar la consulta u ordenarla siempre que no se interponga el recurso de apelación. Y tal vez en los últimos años en Colombia el tema más relevante con la consulta es que la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C-424 de 2015, ha autorizado esta consulta tratándose de sentencias de única instancia. Parecería un contrasentido porque en la única instancia no procede la apelación, luego no habría que reemplazar por la consulta. Sin embargo, es lo que Capelletti llamaba una adaptación del derecho procesal a partir del derecho sustancial. Como se trata de garantizar derechos mínimos e irrenunciables, también la Corte ha considerado que la consulta debe proceder tratándose de sentencias de única instancia. Y a diferencia de la apelación, en la consulta el superior funcional tiene una competencia ilimitada. Si la sentencia consultada fue proferida por un juzgado de circuito, pues el competente será el Tribunal Superior, y si fue proferida la sentencia consultada por un juzgado con categoría municipal, como el de pequeñas causas laborales, pues conocerá de la consulta el juez laboral del circuito. Muy bien, ahora pasemos al punto de la reforma que ha introducido el decreto 806, y digamos que este decreto no modificó ni la procedencia del recurso, ni la oportunidad para presentarlo, tampoco la exigencia de sustentación, ni la concesión o la competencia del superior funcional. El punto que modificó el decreto 806 fue el trámite y la decisión en segunda instancia en el artículo 15. Es el tema que vamos a mencionar ahora. Pues bien, en el fondo, la principal reforma, muy discutible por cierto, es la suspensión que se ha hecho de la oralidad en segunda instancia. Y decimos suspensión porque no es que se haya eliminado debido a que la reforma es transitoria o temporal por 2 años. Luego, vencidos los 2 años de vigencia, se supone que debe regir nuevamente la oralidad, tal como está consagrada en el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Pero mientras tanto está suspendida, y está suspendida de forma parcial porque puede haber una hipótesis en que la apelación o la consulta sí se decidan oralmente en lugar de por escrito. Bueno, pues hemos visto ya que el trámite ante el Tribunal Superior, y concretamente hay que precisarlo, desde la Ley 1149 de 2007, ha sido totalmente oral. Pero con el decreto se introduce nuevamente la escritura. Y la experiencia que se ha tenido en materia laboral desde la Ley 1149 es que la oralidad ha traído unos muy buenos beneficios al proceso del trabajo y de la seguridad social. Por ejemplo, este aspecto será decidido por la Corte Constitucional porque el decreto 806 está siendo sometido a este control constitucional. De hecho, ya el Procurador General de la Nación ha rendido su concepto y ha pedido que se declare la inexequibilidad, entre otros, del artículo 15. También se han presentado otras intervenciones de académicos. Por ejemplo, se resalta la que ha hecho el profesor Marcel Silva Romero, quien solicita también que se declare la inexequibilidad. Entonces, es un tema que está por definirse en la Corte Constitucional, pero por ahora la norma es vigente y se está aplicando. Entonces, con el decreto 806, precisemos, el trámite pasa a ser escrito, con una excepción oral. Cuando se decrete la práctica de la prueba, en segunda instancia,
Si se trata de una apelación de sentencia o consulta, se practica audiencia, se escuchan los alegatos de forma oral y se procede a dictar sentencia oral por el tribunal. Esto es que la regla general con el decreto 806 es que la apelación de una sentencia o su consulta se deciden por escrito y obviamente los alegatos se presentan también por escrito. Si se trata de apelación de auto, también se decide por escrito. Pero si en la apelación de la sentencia o en la consulta se decretare una prueba, entonces se citará audiencia, en la audiencia se practicará la prueba, se escucharán los alegatos y se dictará la sentencia. Esa es la excepción. Ahora, en cuanto al alegato, si se trata de apelación de sentencia o consulta, se corre traslado por 5 días a las partes, primero a quien presentó el recurso o en favor de quien se surte la consulta, aunque la norma no lo dice expresamente, pero puede entenderse en ese orden, y luego a la parte contraria. Si se trata de auto, de apelación de auto, pues el traslado es simultáneo. Podría pensarse que no tiene sentido el traslado no simultáneo para la apelación de sentencia o consulta, por cuanto se hace por escrito, no se hace en audiencia. Muy bien, y el último punto ya para tratar es el de la cuestión de la aplicación del decreto, si es de aplicación inmediata o se aplica el tránsito de legislación. Entonces, pensemos que se ha presentado un recurso, para ilustrarlo, un recurso de apelación antes del decreto 806, se ha remitido el expediente y se ha admitido el recurso en el Tribunal Superior. Entonces, lo que ha venido ocurriendo en muchos tribunales del país y en juzgados laborales que deciden la consulta de la sentencia de única instancia es que han pasado a aplicar directamente el decreto 806. Dos son los argumentos que han tenido en cuenta. Primero, que ante la gravedad de las circunstancias y la urgencia de las medidas que se tomaron en el decreto, pues no tiene sentido que se expidiera el decreto pero no se aplicara de una vez. Y la segunda consiste en que el artículo segundo del decreto señala que este decreto se aplicará a procesos judiciales y asuntos en curso. Y se ha entendido que la expresión en curso significa que se aplica a los recursos, que es nuestro tema, en trámite. Sin embargo, puede haber otra interpretación que consiste en lo siguiente, como se explica en el libro, en la ponencia que aparecerá en el libro de las memorias del Congreso, y consiste en dar la aplicación al artículo 624 del Código General del Proceso, que es la regla general. Cuando el legislador expide una norma procesal, tiene básicamente dos alternativas. La primera consiste en seguir la regla señalada por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que fue modificada por el artículo 624. Este tránsito de legislación implica que al iniciar la vigencia, una nueva norma procesal no se aplica de manera inmediata, sino que se respetan las actuaciones concretas en trámite, como en nuestra hipótesis, el recurso que esté interpuesto a la entrada en vigencia de la nueva norma. Y ese recurso se tramitará y decidirá con la norma vigente al momento de su presentación. O sea que, en términos muy sencillos, esto implicaría dos cosas. Primero, que el recurso de apelación presentado antes del decreto 806 debe tramitarse y decidirse según el sistema del código, o sea, en audiencia y de forma oral, con alegatos orales también. Y segundo, que el decreto 806 solo se aplica a los nuevos recursos presentados a partir de la vigencia de este decreto, que es la llamada ultraactividad. La segunda hipótesis consiste en que el legislador dispone que la nueva norma se aplique totalmente solo a los nuevos procesos iniciados a partir de su vigencia. Es el caso, por ejemplo, de la Ley 1437 de 2011 o antes de la Ley 906 de 2004 o también de la Ley 1563 de 2012. Pero en este caso del decreto 806 no se previó una excepción de aplicación inmediata, sino se consagró la regla general, no previéndose, pero se entiende que se sigue la regla general del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado, como se ha dicho, por el artículo 624 del Código General del Proceso.
Entonces, esta expresión que se usa en curso significa es que el decreto se va a aplicar a procesos en curso, pero no a los recursos que se estén tramitando. Ejemplo, si un recurso se presentó antes del decreto, se rige y se decide conforme al código, pero si se presentó posterior al decreto, se aplicará en ese proceso en curso, pero se decidirá conforme al decreto. Ya para ir concluyendo, digamos que la reforma, que es temporal o transitoria por 2 años, privilegia la escritura en lugar de la oralidad, lo que ha generado con razón ciertas críticas. Y por último, que el decreto 806 no es de aplicación inmediata a los recursos en trámite, sino que lo que implica es que se debe aplicar el artículo 624 con el riesgo de una nulidad procesal que establece el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo por tramitar el recurso y decidirlo por escrito en lugar de forma oral. Gracias.